Es oficial. Después de una década de precios subiendo sin parar, Estados Unidos está viendo cómo el mercado inmobiliario se desploma. Una situación que, como muchos veníamos avisando, puede tener un impacto significativo en Europa. Y si eras de los que decía, bueno, sí, Estados Unidos están mal, pero están ahí muy lejos. En España todavía tenemos los precios subiendo y estamos bien. Quédate hasta el final porque el Fondo Monetario Internacional, no yo, el Fondo Monetario Internacional tiene algo que contarte. Hoy veremos la situación del mercado inmobiliario en Estados Unidos. ¿Cómo afecta esto al mercado inmobiliario español? Y cómo protegernos. Empezamos. Bueno, por fin, después de un mes y pico, vuelvo a estar en casa, en Suiza, y vuelven los vídeos de inversión, de finanzas, de actualidad económica, mi rutina, vaya. Así que si te gusta este tipo de contenido, apóyalo con un simple like que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón, y suscríbete porque próximamente se vienen vídeos muy importantes sobre la delicada situación económica a nivel mundial. Pero antes de empezar hoy, quería anunciaros algo que todavía no me creo. He sido nominado por Rankia, una de las comunidades de finanzas más importantes de habla hispana, como mejor divulgador financiero. La verdad es que esta nominación ya significa un reconocimiento bestial al curro que hacemos día a día y la verdad es que estamos súper felices. Es brutal compartir nominación con gigantes como los que estás viendo en pantalla. Me siento como... Así que me encantaría y te pediría que si te resulta útil y te gusta mi contenido, dejes tu voto. Para votar es súper fácil. Primer paso, le das al enlace que te dejo en la descripción y te llevará al registro del evento Rankia Markets Experience. Es un evento gratuito que organiza Rankia donde va a traer a las personalidades más importantes del sector financiero y económico de este país. El evento puede ser online o vía presencial en Madrid, ambos gratuitos. Será el sábado 5 de noviembre y aquí te registra con nombre, apellidos y un email. Y paso número 2, votar. Accedes al enlace que te dejo en segundo lugar en la descripción y entrarás en este Typeform. Y la votación te llevará literalmente 10 segundos. Empiezas, en el primer bloque veremos el analista técnico, escoges a quien quieras, a mí me gusta por ejemplo David Galán, y en segundo lugar, ¿quién es el mejor divulgador financiero? Han escrito mal el nombre, por cierto. 1000 millones de gracias a Rankia por la nominación, de verdad. Bien, vemos en Estados Unidos que en términos del precio de la vivienda hemos tenido, justo después de 2012 aproximadamente, una recuperación que ha hecho que los precios solo suban y suban y suban durante los últimos 10 años y especialmente después de la pandemia hemos tenido un crecimiento prácticamente vertical. Estamos hablando que duplicamos valores de 2008 prácticamente. Sin embargo, vemos que se ha frenado en seco y está empezando a colapsar en algunas ciudades. ¿Y por qué ha pasado todo esto, Uri? Pues recordemos que venimos de un periodo de inflación totalmente histórico que este año nos ha dejado en valores del 8,3 en Estados Unidos, que son los valores más altos de los últimos 25 años. Para controlar dicha inflación, pues la Reserva Federal aplicó políticas monetarias restrictivas como por ejemplo la subida de los tipos de interés. Esta subida de los tipos los sitúa en el 3,25% aproximadamente y también son las subidas más agresivas de los últimos 25 años. ¿Y qué ha provocado exactamente esta subida tan agresiva de los tipos? Pues un enfriamiento bestial del mercado inmobiliario, un frenazo de la demanda que ya intuíamos desde hacía unos meses pero que hoy es oficial. Los intereses de las hipotecas, por ejemplo a tipo fijo, se han duplicado, como podemos ver en pantalla, donde vemos que a 30 años pues ya estamos a día de hoy llegando o superando este 7%. Y al haberse duplicado estas hipotecas, lo que significa es que la gente tiene que pagar pues una cuota hipotecaria más alta. Y esto lo que nos lleva es a ver una inversión en gráficos como el que estamos viendo en pantalla, donde nos está indicando que a día de hoy es más barato vivir de alquiler que tener una hipoteca. Y esto irremediablemente va a hacer que se reduzca la demanda de querer comprar un piso. Pero a esto si le añadimos la altísima incertidumbre que existe en el mercado, pues vemos un impacto clarísimo en la demanda. Por ejemplo, en la cantidad de contratos de compraventa que no se ejecutan y se cancelan, que a día de hoy supera el 15% del total. Es decir, que el mercado inmobiliario se ha enfriado drásticamente y esto ha provocado un colapso en grandes ciudades americanas de casi el 20% en términos de precio, como por ejemplo en Dallas o en Los Ángeles. Pero es que si vamos a localidades no tan conocidas, vemos caídas de precios de casi el 50%, algo que es totalmente histórico y que no ocurría desde hacía muchísimos años. Pero lo que es realmente importante y lo que está provocando esa bajada de la demanda es el poder adquisitivo, es la capacidad de poder comprar, adquirir vivienda en Estados Unidos. Como podemos ver en pantalla, pues estamos viendo el precio de la vivienda
contra lo que sería la mediana del ingreso de un hogar, por ejemplo. Estamos viendo que, por ejemplo, en la crisis del 2008 este valor llegó a 7, ¿de acuerdo? Cuando la burbuja inmobiliaria, y luego rebajó hasta 5 veces aproximadamente. Lo normal sería entre 4 o 5 veces, sería lo habitual. Estamos viendo un crecimiento otra vez que va más allá de los valores que veíamos en 2008, llegar a casi hasta los 8 puntos. Es decir, para que nos entendamos, en Estados Unidos el precio de una vivienda cuesta entre 7 u 8 veces lo que ingresa un hogar al año. Es una locura. E irremediablemente lo que ha provocado esto es que el sentimiento de compra del mercado haya caído a valores más bajos desde 2011, como podemos ver en pantalla. Solo el 19% de los consumidores cree que es un buen momento para comprar una casa. Ergo, no hay demanda. Así pues, las predicciones se han cumplido en Estados Unidos, pero ¿qué ocurre en España? ¿Será diferente el caso de España y de Europa al que están viviendo en Estados Unidos? Pues me temo que no. Pero antes de seguir, unas palabras de nuestro patrocinador de hoy, Surfshark. Surfshark es una VPN, es decir, una red privada virtual, que lo que te permite es navegar de forma segura y privada por internet. Pero Uri, ¿por qué necesito yo una VPN? Imagínate que, como yo, estás viajando de vez en cuando, pues para Suiza, España o del país que sea. Entonces estás, por ejemplo, en España viendo una serie de Netflix y de repente vas a Suiza. ¿Dónde está mi serie? No está. ¡Pam! Esto lo soluciona Surfshark, pues te permite navegar como si estuvieras en cualquier otra parte del mundo, teniendo acceso a las librerías de todas estas plataformas de cualquier país. O con los vuelos, por ejemplo. Yo me quiero comprar un vuelo, estoy en Suiza, miro los precios y son mucho más caros que cuando lo miré en España. O incluso, por ejemplo, hay países que capan algunas aplicaciones. Tiene un número ilimitado de dispositivos. Atención al cliente 24/7. Te devuelven el dinero si no estás contento durante los primeros 30 días. Totalmente sin registros y funciona en todas las plataformas. Utiliza el código URIBUYS porque obtendrás un 83% de descuento y hasta 3 meses gratuitos. Una locura, vaya. Muchas gracias Surfshark por apoyar nuestro contenido. Vemos principalmente dos motivos por los cuales podemos pensar que España no va a ser diferente a Estados Unidos, siempre salvando las distancias. Punto número 1, la afectación de un mercado inmobiliario de una economía tan grande como Estados Unidos, que es un 25% de la economía global, tiene una afectación global. De hecho, las subidas de los tipos de interés han provocado que la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, esté oficialmente en números rojos. Y si les afecta a ellos, pues veremos también afectaciones por efecto dominó a los bancos nacionales y a los bancos comerciales. Sin ir más lejos, por la delicadísima situación que están viviendo, el Banco de Inglaterra ha pedido a los fondos de pensiones que vendan todos sus bonos ya, en 3 días. Aunque este tema lo trataremos en otro vídeo, es un ingrediente explosivo que afecta directamente también a Estados Unidos. Y punto número 2, las crisis inmobiliarias afectan al sector financiero. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado el crecimiento de China y avisa que la crisis inmobiliaria podría propagarse a todo el sector financiero, algo que ya comentábamos en este vídeo de aquí. Y es el mismo Fondo Monetario Internacional que, en vista de toda esta situación, avisa que se avistan nubarrones en el sector inmobiliario. La vivienda podría enfrentar una fuerte caída de precios. Por los puntos que comentamos, por las altas valoraciones, los altos precios que comentábamos también en vídeos como este, y a las subidas de tipos que estábamos comentando. Todo esto va a lastrar el precio, pero sobre todo va a tener una afectación importante en aquellos países que tengan un mayor peso en sus hipotecas con el tipo variable. Se estima que las caídas, sobre todo en aquellos países emergentes, de media puede ser de un 25%. De media. Vale, Uri, pero aparte de estas advertencias del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo afecta esto a España? ¿En qué situación está? El FMI advertía que los principales afectados serían aquellos países que tuvieran una mayor exposición al tipo variable. ¿Por qué? Pues porque el tipo variable, por ejemplo, en Europa, está vinculado al Euribor. Y por ejemplo, en el caso de España, pues ¿qué está ocurriendo con el Euribor? Pues hemos tenido un récord histórico en la subida del Euribor, es decir, que todas aquellas hipotecas que sean a tipo variable habrán tenido una subida significativa que habrá reducido el poder adquisitivo de aquellas familias que la estén pagando. Si nos fijamos, estamos en un récord histórico, valores prácticamente del 2009, ¿de acuerdo? Estamos en esta zona de aquí. Pero es que en España venimos de una situación extremadamente sensible con este tema, ya que en los últimos años, hace 10 años, el 100% prácticamente de la exposición de nuestras hipotecas era de tipo variable. Lo podemos ver en esta gráfica de aquí, donde vemos que en 2009, 2010, 2011, 12 y tal, el 90 y largos % era tipo variable y el tipo fijo pues era el 1, 2%, 3%. Esto ha ido cambiando y desde la pandemia estamos invirtiendo estas curvas y estamos teniendo más exposición al tipo fijo, lo cual es una buena noticia, pero seguimos lejos de poder estar
digamos, fuera de peligro. A día de hoy el tipo fijo ocupa el 75% y el tipo variable el 25%, pero sigue siendo una exposición importante, peligrosa. Peligrosa en términos de caída de precios, ya que si seguimos altamente expuestos al tipo variable, existirá muchísima menos demanda porque pagar esas hipotecas va a ser muchísimo más caro, con lo cual habrá muchísima menos gente queriendo comprar vivienda. Y esto hará que si ocurre algo con la oferta, o los precios se queden iguales o empiecen a descender, a ajustarse. Las familias con tipo variable perderán poder adquisitivo. Pagas mucho más de hipoteca y te queda mucho menos a final de mes. Esto hará que se frene el consumo, que se enfríe la economía, que el crédito financiero sea más caro y menos accesible, con lo cual bajará al final la demanda. Se estiman bajadas en el número de operaciones de compraventa, más o menos del 15%, pero esto no necesariamente significa que vayan a bajar los precios, porque el precio es el encuentro entre la oferta y la demanda. Y si tenemos una demanda cayendo, pero la oferta no se mueve, no necesariamente significa que esto vaya a arrastrar a los precios hacia abajo de forma agresiva, sino que puede haber un ajuste. Dependerá de qué es lo que ocurra con la oferta. Si se dispara la oferta, entonces hará que esa pendiente sea mucho más aguda, angosta, y entonces sí que veamos correcciones del precio más agresivas. Como decíamos, según los medios, se prevé un ajuste de precios, no un crack, no un pinchazo de una burbuja, porque no existen evidencias de que haya una burbuja inmobiliaria en España, al menos por ahora, porque si seguimos por la misma senda, sí que habrá una burbuja inmobiliaria. Al no tratarse de una tormenta perfecta de altísima oferta y poquísima demanda, que sería un colapso total de los precios, estamos hablando de que ocurrirá un ajuste suave, una desaceleración más controlada. A no ser que exista un elemento que provoque una crisis financiera global, como puede ser el tema de Inglaterra, como puede ser el tema de China, como puede ser el tema de Estados Unidos. Existen muchísimas variables a día de hoy en el mercado que no estamos teniendo en cuenta y que solo una de ellas ocurriendo significaría un impacto significativo en todo esto que estamos comentando. Sea como fuere, tenemos que tener en cuenta una ley impepinable. O los precios bajan o los tipos de interés bajan. Pero si los tipos de interés bajan, acentuará los problemas de inflación que estamos viviendo a día de hoy y podría provocar un desastre económico. Dicho de otra forma, los precios deberán ajustarse sí o sí, mucho o poco, pero bajarán. Y yo es que veo muchísima gente diciendo: ya, pero esto ahora mismo no está ocurriendo, yo sigo invirtiendo. A ver, que el mercado inmobiliario es un mercado lento. Estás viendo que viene un nubarrón, tormenta de las gordas, y estás diciendo: bueno, pues como aquí no llueve, como aquí de momento no llueve, pues yo no cojo paraguas. Pero no ves el nubarrón. Yo cogeré el paraguas por si acaso. Uri, ¿qué significa coger el paraguas en este contexto y en el mercado inmobiliario? Pues significa 0 operaciones a corto plazo, como por ejemplo la modalidad del house flipping, que sería coger algo, reformarlo, aportar valor y venderlo. Como mucho, comprar y alquilar en aquellas operaciones que con los números más pesimistas me estén dando un 8 o un 7% de rentabilidad bruta. Como mínimo. Y eso sí, yo solo compraría aquellos inmuebles que me quedaría durante 10 años. Si te estás comprando un inmueble pero pretendes deshacerte de él antes de este plazo de tiempo, no es el momento de comprarlo. O bien puedes mirar otros mercados inmobiliarios como estoy haciendo yo. España no pasa por su mejor momento a nivel inmobiliario. El tema de la seguridad jurídica, ocupación, precios al alza, etc. Hay otras oportunidades fuera que pronto, muy pronto comentaremos en este canal que pueden ser realmente interesantes. Suscríbete y campanita. Recuerda que tienes un 20% de descuento en las comisiones en spot de por vida y hasta $300 al registrarte con el enlace que te dejo en la descripción en Binance. Y aquí te dejo un vídeo en el que me enfrento a 3 expertos del sector inmobiliario en el que debatimos sobre si es buen o mal momento para invertir en España. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!